Vamos a primero a hacer la lectura bíblica. Se encuentra en Apocalipsis. Dentro de muy poco tiempo vamos a hacer como hacíamos antes. El hermano que le toque subirá aquí a un pequeño púlpito que estamos diseñando y leerá la lectura bíblica desde aquí, pero hasta ese momento vamos a hacerlo desde vuestro sitio. Eso sí, se pone de pie la persona indicada y yo cada semana indicaré a alguien. Si se aceptan, si no aceptan, indicaré a otro. Como somos 3000 no va a haber problema, y así pues podemos hacer la lectura cada semana uno, tal como hacía Jesús, inclusive si leemos en Lucas 4:16. Bueno, vamos a leer en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, y en el los versículos del 14 al 22. Vamos allá, invitamos a la hermana Amalia que lo lea. Y escribe el ángel de la iglesia a la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero del principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para que vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que aman. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Gracias, hermana. Vamos hoy a hablar, hermano, de una de las 7 iglesias de Apocalipsis. Se llaman las 7 iglesias de Apocalipsis. Vamos a hablar de una de ellas. Es la última, la iglesia de la Odisea, y el mensaje que Cristo transmite a la iglesia de la Odisea es lo que acaba de leer la hermana ahora. Vamos a hablar un poquito de las iglesias. Hay un cúmulo de creencias en cuanto a las iglesias de Apocalipsis. Hay iglesias que piensan que como Apocalipsis es literal y las iglesias son literales, entonces es un mini mensaje que Juan transmite a las iglesias, a cada una, porque la veía desde el pasmo, y le mandó un mensajito, no se sabe cómo, a cada iglesia diciéndole: conozco cómo eres, ten cuidado, haz esto, arrepiéntete, a cada iglesia. Hay quien piensa que es así. Hay quien piensa, y somos la mayoría, en este caso, no somos minoría, somos mayoría. Hay quien piensa que Apocalipsis es simbólico, todo Apocalipsis es simbólico. Yo no veo en mi cabeza un Apocalipsis literal. O sea, no me imagino, hay cosas en Apocalipsis que no pueden ser literal, no pueden serlo. Entonces yo veo un Apocalipsis simbólico, pero si es simbólico todo. No podemos hacer como otras iglesias que cogen simbólico lo que les interesa y no simbólico lo que no les interesa. Fíjate que tengo aquí 2 cosas muy malas. Vamos a ir, por favor. Entonces hay iglesias que utilizan parte que les interesa para decir que es simbólico, y lo que piensan que no, pues no. Creemos que Apocalipsis es simbólico, todo. El mensaje a las 7 iglesias, hermanos, es un mensaje a la iglesia global de Cristo. Es un mensaje a las 7 etapas que la iglesia va a pasar hasta que Jesús venga. Cada iglesia representa una etapa de tiempo de la propia iglesia de Cristo. Pero cuidado, hay un error cuando se estudia la iglesia. Y me gustaría hoy aclararlo para que a partir de hoy no caigamos en él. Cuando se estudia la iglesia,
Normalmente decimos, la iglesia hasta el siglo III iba regular, Constantino se hace con la iglesia y luego los historiadores siguen hablando de la historia de la iglesia aún con Constantino. Pero eso no es así. Cuando la Biblia habla de la iglesia a partir de ahí, ya nombra la iglesia apóstata, por un lado, y la iglesia o el remanente que quedó, que va luchando a través de los siglos con una inquisición que durará muchísimos años, porque todo el mundo va a estar en contra de ella. La propia iglesia romana va a estar en contra de todo pequeño grupo que sería cristiano. Por eso Jesús dice que seremos muertos inclusive por personas, por causa de mi nombre, o sea, por personas que serían cristianos. O sea, la iglesia hay que verla bajo el punto de vista de unas iglesias se dividieron para un lado y para otro, pero hubieron grupos que permitieron que la iglesia no muriese. Hasta que llegaron los anabaptistas, los bautistas, etc. Hubieron grupos siempre contracorriente. Esa es la verdadera historia de la iglesia. Pues esa historia está en las 7 iglesias de Apocalipsis. Si esto es así, quiere decir que la iglesia última, la que hoy vamos a estudiar, es la última iglesia, es la que nos tocó vivir. Si por ejemplo leemos, les aconsejo que lean en casa, por ejemplo, y ven como la iglesia de Filadelfia es una iglesia súper distinta. Es la iglesia de la Reforma, la iglesia de las reformas. Cuando la Biblia empieza a salir y el pueblo puede leer la Biblia, eso lo vemos transmitido en la iglesia de Filadelfia. Pero cuando llega a la Odisea, la cosa cambia. Dios dice frases en la Odisea que no dice en ninguna parte de la Biblia. ¿Ustedes se acuerdan que el pueblo de Dios era el pueblo de Israel? ¿Ustedes se acuerdan lo que luchó Dios con Israel para tener un pueblo más o menos regular? ¿Ustedes recuerdan que Dios repudió al pueblo de Israel? Que Jesús inclusive lloró diciendo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como junta la gallina a sus polluelos y no pude? No me dejaste. El mismo pueblo se echó la carga encima matando al Mesías. Hay parábolas que hablan de que un señor tenía una tierra y dejó a unos cuidando la tierra. De vez en cuando mandaba un mensajero, lo mataban, ¿se acuerdan? Hasta que mandó a su propio hijo, también lo mataron. Dios se harta de Israel y crea un pueblo nuevo. Se llaman los gentiles. Y a partir de Pablo va a predicarle a los gentiles que van a ser el pueblo de Dios, no un pueblo de nacimiento. Por eso dice: no hay judío ni griego, no un pueblo de nacimiento, sino todo aquel, sea del pueblo que sea, inclusive judíos, pueden a través de la sangre de Cristo pertenecer al pueblo de Dios. Toda esta lucha, hermano, para ahora en Apocalipsis capítulo 3, Dios otra vez con lágrimas en sus ojos escribir esto. Vamos a leer frases de verdad que nunca fueron dichas ni al pueblo de Israel. La iglesia de Cristo hoy está, como pone en sus boletines, tibia. Y Dios se enfada. Y el mismo Dios dice: ni fría ni caliente. Ojalá fueses fría o caliente. Eres tibia. Es la peor manera. Vamos a empezar, hermano, con el versículo 14. Vamos a ver, vamos a ir poquito a poco, a ver si de aquí a las 4 de la tarde. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Voy a decirles antes, así con el texto, que la Odisea, el nombre de la Odisea, el significado, quiere decir juicio del pueblo o un pueblo juzgado. Qué casualidad. Quiere decir juicio de un pueblo o un pueblo juzgado.
Ese es el nombre, Laodicea. Escribe al ángel de Laodicea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. Todos estos adjetivos lo vemos en el capítulo 1 de Apocalipsis, todos se definen a Jesús. Todos. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Vamos a leer el 15. Yo conozco tus obras. Esto, hermano, es dirigido, a mí no me interesan las iglesias que hay por aquí, por alrededor, a esta iglesia. Pues para mí, el pueblo de Dios es este. Y más siendo bautista. O sea, yo conozco iglesias bautistas que yo considero regulares, es como las Coca-Colas en Estados Unidos, pequeñas, medianas y grandes. Pues regular, mal y semi-mal. Pero no me interesan. La iglesia bautista saben que son cada una independiente, autónoma. Para mí, esto está hablando, no pone López de Vega porque Juan se despistó ahí. Pero está hablando de la iglesia de López de Vega. Y dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Hermano, esto duele. Pero al más que le duele siempre es al pastor. Porque creo que tiene razón. Pero también por parte del pastor. Dice Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, ¿saben cuál es el capítulo 24, verdad? El capítulo apocalíptico de Jesús. Jesús dice que en este tiempo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Le suena algo? El amor de muchos se enfriará. Un amor que era caliente, un amor que era dispuestos a todo, de repente nos enfriamos, nos quedamos tibios y decimos, bueno, tampoco... Y empezamos a dejar de hacer cosas y empezamos a ver lógico no hacer tantas cosas. Lucas 18:8 nos comenta, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hablábamos hace poco de esos carteles que aparecen por la calle o en internet. Jesús viene pronto, prepárate. ¿No? Hablábamos de esos carteles idiotas porque no van a cuento. Entonces, aquí dice, el amor de muchos, cuando venga Jesús, hallará fe en la tierra. Hermanos, la gente pasa. Tenemos que tener en cuenta de que las personas que nacieron, porque casi es peor, por eso Dios dice, ojalá fuese frío o caliente. La gente que nace, se bautiza en la iglesia católica como niño, vamos a llamarle bautismo, y luego van creciendo, están totalmente muertas. Muertas. Y nosotros que estamos aquí luchando, que venimos a la iglesia siempre puntuales todos, intentando que esto funcione, intentando que esto marche bien. Si perdemos el norte, si empezamos a decir, bueno, pues el miércoles hay una reunión, pero con que vengan 2 ahí. El viernes hay una reunión. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando venga una tercera persona que no es de la iglesia, tenemos que ser honestos. Cuando venga alguien, va a decir, y esto es lo que presentan ustedes. Entonces, a veces lo he dicho cienes y cienes de veces, ¿no? Como diría el mago. Hay que venir a la iglesia por tantos motivos que el más tonto es que la gente cuando llegue vea tu espalda ahí. Que cuando él entre ahora alguien, mire para la espalda de Nicanor y diga, no, mira, había gente ahí. Esa es la excusa 42, el por qué venir a la iglesia. Hermanos, estamos en una tibieza fea.
enciendan la luz de alarma. No hablamos de Jesús con nadie, porque es que yo creo que no me va a hacer caso, se va a enfadar conmigo. Estamos entrando en un momento en la sociedad que o despertamos, hermanos, o despertamos, o de verdad cuando Jesús venga, va a venir por gusto. Por gusto. Tenemos que espabilarnos. Tenemos que, como decía en la primera iglesia, ¿cuál es? La de Éfeso. Si leemos Éfeso, que es la primera iglesia, el capítulo 2 de Apocalipsis, dice que lo que le encontró a Éfeso es que había dejado su primer amor. Cuando entramos en la iglesia, todo el mundo quiere comerse lo que sea. Después empieza la tibieza, hermano. No permitamos esto. No permitamos esto, hermano. Es duro, pero es así. Estamos viendo posiblemente uno de los peores momentos porque la persecución es psicológica. Nadie me había contado con esto. Todo el mundo pensaba que iban a haber espadas o bombas o un chip que te ponen en no sé dónde y ya parece que estás controlado. No, es psicológica. Tú no puedes decir la palabra gay porque puedes ir a la cárcel. Pero si dices la palabra cristiano, todos se ríen de ti. Y nadie va a ningún lado. ¿Verdad que es así? Pues hermano, a tirar para adelante. A tirar para adelante, hermano. Vamos a leer ciertos versículos. Pero me gustaría, bueno, no porque no va a haber tiempo. Vamos a leerlos aquí. Quería buscarlos, pero no va a haber tiempo. Vamos a leer Proverbios 17:15. ¿Quién lo lee? Con voz alta. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación de Jehová. El que justifica al impío. Parémonos un poquito a lo que dice la Biblia, hermano. Somos creyentes, somos hijos de Dios o no. ¿Con quién hablo? El que justifica al impío no tiene justificación, hermano. No tiene justificación. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominables. Para los ojos de Dios, el que se ríe de los cristianos, o sea, el que condena al justo, el que habla del justo, el que critica al justo, el justo es el cristiano. Pero también hay muchos cristianos, hermanos, que lo que hacen es justifican al impío. Y no puede ser. Por muy buena persona que sea. Y sé que esto es duro. Siguiente está en Lucas 11:35. Mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Contesto, hermano, solo para la reflexión. Es un quiscá que he hecho en el culto. Son cultos para la reflexión. Ten cuidado que te pienses que tienes mucha luz y la luz que hay en ti sean tinieblas. A lo mejor tú que has hecho algo en tu cabeza, te crees algo, que estás haciendo una actitud positiva, que estás haciendo algo bueno y no es así. ¿Por qué no te arrodillas al Señor? ¿Por qué no te arrodillas al Señor? ¿Lo estoy haciendo bien? ¿Estoy haciendo bien, Señor, o estoy tan tibio que no me entero? ¿Qué debo hacer? ¿Sabe lo más que le gusta al diablo? Lo más que le gusta al diablo es una actitud tibia, porque en primer lugar no crece en la iglesia. No crece. Una actitud tibia no está en condiciones de hablar con nadie. Y si hablas con alguien, no hablas con propiedad. No nos vale. No nos vale, hermano. Estamos haciendo un ejército que deberíamos de coger a cada persona que entra y hacer un examen. Prohibido personas tibias. Porque la tibieza también se contagia. Otro texto, Lucas 16:15. Este es bueno. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominable.
Repito, textos solamente para la reflexión. A veces nos creemos que tenemos, y todas esas cosas son para Dios abominables. Dios es justo, hermano, no anda con tonterías. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Falsos doctrinas, falsas teorías, falsos maestros. 18, 19 del mismo. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que vienen en error. De los que viven en error, perdón. Y el 19, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Hasta ahí, ¿verdad? Y Mateo 3.15. Malaquías 3.15. Malaquías, ¿verdad? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios. No, bienaventurados son los... Así, leo de nuevo. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. ¿Cuántas veces oímos cosas de estas? ¿Cuántas veces he oído a cristianos decir, pues aquel señor que no es cristiano prospera? Aquel que no da nada para el Señor se sacó la lotería. ¿Cuántas veces? Aquel sí prospera. Y yo que soy cristiano, aquí estoy luchando. Todos son tentaciones para que te pongas tibio. Vamos a leer el versículo 16 de Apocalipsis 3. Recuerden que estamos en Apocalipsis estudiando la iglesia de la Odisea. El versículo 16 dice, pero por cuanto eres tibio y no frío, ni caliente, te vomitaré de mi boca. Vamos a ver, hermanos. ¿Ustedes han leído alguna vez en la Biblia la frase, te vomitaré de mi boca? Dios le dijo alguna vez al pueblo de Israel, te vomitaré de mi boca. Nunca, hermanos. Jamás Dios utilizó palabras tan feas contra el pueblo de Israel como está utilizando ahora a la iglesia del último tiempo. ¿Qué quiere decir? Te vomitaré de mi boca. Quiere decir, hermanos, que va a haber una expulsión de intrusos. Estuve leyendo, yo creo que por eso se rompió el ordenador. Estuve leyendo varias horas sobre qué provoca un vómito. ¿Qué es el vómito? Y normalmente es que has comido algo que no va, que no es. Entonces, la definición teológica que he sacado a esa expresión es que va a haber una expulsión de intrusos. Los que son de Dios están en Dios, pues Dios va a vomitar a los que dicen que están en Él y no están. ¿Hay textos que nos ayuden a esto? Sí. Vamos a leer Mateo capítulo 13, versículo 30. Está hablando... ¿Lo tienes? Mateo 13:30. Está hablando del trigo, no importa, se lee. Está hablando del trigo y la cizaña.
Y dice el versículo 30, dejad crecer juntamente, versículo 30, juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero. Dios dice que lo que está haciendo tibieza en la iglesia es que hay gente que no son y dicen que son. Junto con el trigo hay cizaña. Y Dios dice, no corten la cizaña, porque si cortan la cizaña, también se podía desprender trigo, se podía sacar trigo juntamente con ella. Y yo no quiero, yo quiero que las deje crecer juntos. O sea, Cristo, nuestro líder, nuestro capitán, nos está diciendo que en la iglesia iba a haber trigo y cizaña. Sabiendo esto, sabiendo que en ese va a haber trigo y cizaña, nuestra actitud ahora es pensar, ¿conmigo se puede hacer gofio? Porque alguien ha comido gofio de cizaña en el potajito, ¿no? En la leche, gofio, no. Gofio de trigo, sí. Pues la pregunta es, va bien. ¿Somos gofio o somos cizaña? ¿Podemos alimentar a otros o no? Hay una hierba, que en Canarias hay mucho, como todo lo malo, la trajeron de fuera. Y está en todos los barrancos. ¿Cómo se llama, María? Amalia estuvo limpiando esa hierba en una época, ayudando a unas ONG, limpiando esa hierba y a más limpias más sale. ¿Verdad? Y a más limpias más sale. Y no vale para nada. No vale ni para el calor. No vale para nada. Esa es la cizaña de la Biblia. O sea, intentan crecer juntos para absorber alimentos de otras plantas buenas. Intentan estar al lado, intentan darte opiniones. ¿Qué pasa? Que no tenemos un cartelito en la frente que diga yo soy cizaña, yo soy trigo. Pues si hubiese un cartel aquí que dijera soy cizaña, ustedes dicen, aprovechamos a Luis mientras suelte cositas y después ya, como es cizaña, sabemos que no se salva, pero ya está. Pero no hay carteles. Entonces, para mí todo es trigo. Pero la Biblia nos advierte, ten cuidado, porque es que no todo es trigo. No todo es trigo, hermanos. Entonces, cuando habla Apocalipsis dice, Señor, pero es que prefiero que sea frío. Una iglesia fría se compran los aparatos pertinentes y se crea el calor. Pero una iglesia tibia no quiere saber nada. No va a las reuniones. Pasan. No importa. Ya en el principio decían, el Señor tarda en su venida. Mira tú, llevamos esperando 20 años. La iglesia tibia es peligrosísima. Es a un paso de la muerte. A un paso de la muerte. Entonces, lo que hace falta es que la iglesia, primero, en esta iglesia, ¿quiere que diga cosas? ¿Las admiten? Primero, en esta iglesia se necesita que seamos todos unos campeones y no de dardos. Seamos todos unos campeones. Cada vez que alguien dice, yo quiero pertenecer a la iglesia, cada vez que ocurre eso, ya estamos buscándole algo porque hay mucho que hacer. Uno de los requisitos bíblicos es que para tener una actividad, para ser diácono, para hacer cualquier cosa, hace falta ser miembro de la iglesia. Entonces, lo primero que hay que hacer es, yo quiero ser miembro porque quiero trabajar, quiero producir. Pero mientras seamos miembros
ahora vengo a tal. No podemos crecer. Isaías está buscando, un ejemplo, Isaías está buscando a alguien que se dedique a lo que está haciendo él, a la parte de música y la parte, porque a él le gustaría algo que yo añoro, pero que no encuentro la persona adecuada, porque la persona adecuada, unos pueden, otros no pueden, otros llegan tarde, otros no quieren. Entonces, necesito a alguien para que, como las iglesias normales, pues presente el culto, diga los cánticos, diga los anuncios. Entonces él dice, pastor, yo lo haría, pero si hubiese alguien que se encargase de eso, pero eso es un ejemplo. Hay muchos ejemplos. Entonces, lo que necesita el Señor es que todos fuésemos una verdadera piña. O sea, vamos a hacer cosas que se oiga lo contrario. Mira, como nadie ha salido, yo salí con 2 o 3 y repartí por ahí folletos. Actividad en la iglesia. Hermano, yo recuerdo, perdónenme por mis cosas que yo siempre digo, pero es que no tengo otras. Y por cierto, me estoy haciendo viejo, a veces olvido hasta cosas, Te lo digo por si un día empiezo un sermón y acaba por otro. Porque ya estoy perdiendo facultades. Necesito un pastor urgente. Pues, yo recuerdo, todos mis ratos libres estaban en la iglesia. Todos mis ratos libres estaban en la iglesia. Si no estaba pintando, me encontré una vez un buzón en un barranco, lo cogí, lo pinté, lo arreglé, lo puse en ese muy bonito. Cuando no hago esto, cuando no ensayando cosas, haciendo esto, haciendo lo otro. Todo el tiempo que dediquemos al Señor es poco, porque hay mucho que hacer. Y estamos haciéndonos, decía un pastor, estamos haciéndonos de misa de 11. O sea, venimos al culto, nos vamos. Una llamadita de atención, hermanos, porque necesitamos nosotros mismos, necesitamos no estar tibios, para nada. Y el Señor dice que te vomitaré de mi boca. Es feo, hermano, es feo. A mí no me gusta ese texto, es feo. Es feo, hermano. O sea, el Señor dice que va a expulsar a mucha gente que está ahí. Necesitamos producir, hermano. El Señor necesita crecer. ¿Por cuántas, cada uno de ustedes piense, por cuántas personas murió Cristo en la cruz? ¿Por cuántas? ¿Por 20? ¿Por 18? ¿Por 114? ¿Por 2000? ¿Por cuántas? Porque cuando estemos en el cielo, me da la impresión que cuando estemos con el Señor, no, el Señor es una expresión mía y no soy profeta, tal como se cree. Cuando el Señor nos abrace y mire para atrás y diga, ¿a cuántos traíste? Diga, no, vine yo y raspadito, porque ¿a cuántos traíste? ¿Con cuánta gente hablamos durante la semana del Señor? ¿A cuánta gente tenemos pendiente? ¿A cuánta gente hemos dicho, voy a hablarle, uy, tiene mala cara hoy, yo lo dejo para otro día? ¿Cuánto? ¿A cuántos vecinos no saben que somos creyentes? Que somos hijos de Dios y que ellos no lo son, que ellos están perdidos. A veces decimos, yo amo tanto a la gente, yo tengo amigos que los quiero con locura, pero no les hablo del Señor porque no les gusta, pero lo estás condenando. Lo estás condenando, estás diciendo que los quieres mucho, pero los quieres muertos. Porque a veces no entendemos lo que tenemos. No entendemos que lo que realmente tenemos es la salvación eterna, que solo Cristo puede darle, que solo la sangre de Cristo lo da. Que a veces lo cogemos como, venga,
Es muy importante, hermano, que solamente vamos a ser salvos por eso. Y sin pasar por ahí, no hay forma. La gente va muriendo. Yo he hablado, yo me he dado cuenta que yo he hablado del Evangelio con personas que son nietas de las que yo hablé hace unos años. Es nuestra decisión, hermano. Necesitamos despertarnos. En Proverbios, ¿qué está ese texto de ahí? En Proverbios 6, 16 al 19, dice: 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Hermano, es importante este texto que lo apuntemos con letras grandes, porque aquí es la primera vez que dice el Señor las cosas que Él aborrece. Y es la primera vez que Él no dice para que guarden mi ley. No. Las cosas que Él realmente aborrece son, 6 cosas que el Señor aborrece. Y una más, y son las que Él abomina. Y son 7 cosas. Vamos a leerlas. Vamos a leerlas. 17. Los ojos altivos, la lengua mentirosa. Eso lo odia el Señor. Eso es lo que odia. Vamos a decir odia para entendernos. Pero odia con H, ¿vale? La cosa que el Señor odia, que el Señor no soporta, que aborrece, que le dan ganas de vomitar. Los ojos altivos. Cuando se nos van los ojos. Cuando se nos van los ojos. La lengua mentirosa. Las manos derramadoras de sangre inocente. Esto es más bien para nuestros primos, los terroristas. El 18. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Y eso, hermanos, quiero recordarles que eso no está hablando de la gente del mundo. Él aborrece de los suyos, no de los de fuera. Los de fuera a él le da igual. De los suyos, Él aborrece el corazón que maquina pensamientos inicuos. Los pies presurosos, ¿cómo es? Los pies presurosos para correr al mal. Y el 19, el testigo falso que habla mentiras. Y el que siembra discordia entre primos. ¿No? Repetimos esa frase. El que siembra discordia entre hermanos. ¿Ustedes han visto un mandamiento que diga no siembra discordia entre hermanos? No. Sin embargo, Dios aborrece estas cosas. Las aborrece, las vomita. No le gusta. El que hace discordia, el que busca pleito, el que habla de aquel, mira, aquel me dijo, ten cuidado con este. Eso va creando en la iglesia un virus que no hay, ¿cómo se llama eso? Aparato ese, no hay. Y acá vamos con la iglesia, hermano, de verdad. Son las cosas que aborrece el Señor. Eso es para tenerlo en casa, en un cuadro grande, porque es importante saber lo que realmente Dios aborrece. De verdad. Hay cosas que Él no aguanta. No aguanta. Y eso, recuerden que está hablando con cristianos, no con personas de fuera. Muy bien. Vamos al versículo 17 de Apocalipsis. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Por qué existe este texto? ¿Por qué existe un texto como este? Pues hermano, este texto existe por culpa de los bautistas. Porque presumimos, muchas veces con razón, presumimos de ser la iglesia que más estudia la Biblia, que más se mete en el texto, que más busca el contexto. Pero a veces nos subimos un escalón y decimos, somos los chachis, somos los mejores. Y creamos una tibieza solo con eso. Y el Señor acude a nuestro encuentro para decirnos, en realidad no eres nada.
Vamos a leerlo de nuevo. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Ese es el bautista. No hace muchos días me dijeron, sí, ustedes los bautistas se creen que saben todo. El que me lo dijo no sabe si la Biblia es griego o hebreo. Entonces, y no sabe que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Hermano, que esto se lo diga a Dios a su pueblo. A su pueblo, hermano. Hemos llegado a un punto que nos creemos más sabios que nadie. Cierto es que los bautistas estudiamos, nos gusta estudiar, nos gusta más el sermón que la alabanza, aunque sin dejar la alabanza. Pero le damos más tiempo a la Biblia, a escudriñar la Biblia, que a los cánticos, sin dejar los cánticos. O sea, es cierto que hacemos más días de culto, hacemos cursos de homilética, hacemos 10.000 cosas. Pero también es cierto que no te lo creas demasiado, porque en realidad somos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos, hermano. Porque nos creemos pero no hacemos. Nos gusta decir yo sé, yo soy, yo estuve, yo di, pero seguimos sentaditos en el mismo sitio sin hacer nada, sin hacer absolutamente nada. El 1 Timoteo capítulo 1, versículos 6 y 7, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Entonces la Biblia habla sola, ¿eh? De las cuales cosas, hermanos, aunque sean cosas buenas, hermanos, aunque sea, como decimos, sana doctrina, no podemos saber más que nadie. Y si sabemos, tenemos que saber que eso hay que producirlo, hay que darlo a la gente, hay que compartirlo. La gente tiene que saber que Jesús murió por ellos. Es importante que la gente sepa que Jesús murió por ellos. Es lo más importante. De las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería. Y el 7, queriendo ser doctores de la ley sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Era 7, ¿no? Sí. Creyéndose doctores de la ley. Nos gusta, hermano, nos gusta discutir esto, lo otro, no. Pero si lo que Dios quiere es que prediques el Evangelio. ¿Es bueno que nos reunamos? Claro que sí. ¿Es bueno discutir? Claro que sí. ¿Es bueno las escuelas sabáticas? Claro que sí. ¿Es bueno los estudios? Claro que sí. Pero todo es con un fin, para predicar el Evangelio a otros. Ahí paramos. O sea, no hay que parar, hay que predicar el Evangelio a otros. Pónganse un blanco, hermano, pónganse un blanco. Digan, este año, Señor, pero de verdad, este año, Señor, voy a traer a la iglesia 3 personas y voy a estar con ellos, y voy a dar estudios bíblicos, y voy a hacer esto. 3 personas que ganes para Cristo son 3 personas que le quitas al diablejo. 3 personas, 2, 18, 24, las que sean, son personas que son ganadas para Cristo, personas que Cristo ha muerto por ellas. Vamos a seguir leyendo algún textito más. En Judas tiene un solo capítulo, vamos a leer del 10 al 12. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen. Pero ¿cuánta gente conozco yo que hablan, hermanos, que no tienen ni idea? Ni idea. Y levantan la voz como si fueran... Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. El 11. Ay de ellos porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Buenos ejemplos todos. O sea, si quieren, la Biblia nombra gente mala y gente buena. Pero, mira, tres lujosos hay. 3. Con Oscar, los 3 con Oscar. Los 3 tienen Oscar. 11 y 12. Estos son manchas en vuestros árapes. ¿Ve cómo está siempre hablando de las iglesias?
Nunca te habla de gente de fuera. ¿Qué le importa la Biblia? Habla de gente de dentro. Y dice, estos son manchas en vuestros ágapes. Cuando hacemos un ágape, cuando comemos todos juntos, estos son manchas en nuestros ágapes. Que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Hoy creen una cosa, mañana no lo creen, o creen a medias. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Bueno, son textos feos, ¿vale? Esto es lo que habla la Biblia de parte de la iglesia. Parte de la iglesia. Ahora aquí podemos decir, nosotros no somos cizaña, ¿verdad? Yo no soy cizaña. ¿Alguno es cizaña? Yo no. Si alguno piensa que es cizaña, está a tiempo. Péguese al trigo, hable con el trigo, ore, lea Biblia, conviértase al Señor. Vamos, decimos que estamos convertidos y nos vamos. Es el momento, hermano. Si somos cizañas, hagámoslo. El Señor nos necesita activos. Esto es una guerra. Esto es una guerra. Y el ejército debe estar bien armado, uniformado y armado. No nos vale gente ahí jugando las cartas en el pabellón. No nos vale. Y dice el versículo 18 de Apocalipsis que estamos estudiando. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Curiosamente, antes de que sigamos para dejar este dato, curiosamente en la Odisea existía una fábrica que hacían colirio para los ojos. Curiosamente, en ese sitio, en ese pueblo, había una fábrica, había mucha gente trabajaba en esa fábrica, que hacían colirio y repartían por todo el mundo. Colirio para los ojos, y aprovecha Juan, inspirado por Jesús, para decirle, usa colirio. Pero ¿qué simboliza todo esto? ¿Qué simboliza los textos que hemos leído? El 18 tiene un montón de cosas que tienen que enseñarnos algo. Entonces, por ejemplo, el oro. ¿Qué es el oro? Dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego. ¿Qué puede ser eso? Vamos a leer 1 de Pedro 1:7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. Si quieren paramos aquí. ¿Qué representa el oro? La fe. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Hermano, el oro representa nuestra fe. Cuando dice aquí el texto que hemos leído, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado y en fuego, es que pidamos mucha más fe. Mucha más fe. Después otro texto, otra parte que dice, y vestiduras blancas para vestirte. Vamos a leer ahora Apocalipsis 19:8. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos.
¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir esas vestiduras blancas, finas? ¿Qué quiere decir? Nuestras acciones. Que tengamos muchas buenas acciones. Las acciones buenas de los santos. Y el colirio, ¿qué tendrá de significado el colirio? Aparte de que en ese sitio había colirio. ¿Qué tendrá de significado? Vamos a leerlo en Efesios capítulo 1, 17 y 18. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los cielos. Hermanos, necesitamos alumbrar nuestros ojos. Ese colirio que nos está mandando el Señor es fundamental, hermano. El apóstol Juan llamó al Espíritu Santo simplemente unción. Y la palabra unción también quiere decir colirio. Primera de Juan, bueno, ese no lo buscamos. ¿O tú lo tienes? Pues ponlo. 2:20. Pero vosotros tenéis la unción del Espíritu y conocéis todas las cosas. Y el 20 y el 27. ¿Lo tienes? No. Y 27. Para no... Si no se sirve mucho. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado permanecer en Él. La unción, hermanos, es el Espíritu Santo. Debemos de pedirlo constantemente. Nuestra tibieza requiere una rápida reacción. O dentro de poco estamos hablando de qué montamos en este local. Luego sigue el versículo 19 de Apocalipsis 3. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Hermanos, cuando dice y arrepiéntete es porque debemos de reconocer que no estamos haciendo las cosas tal cual Él quiere. Debemos de reconocer que no estamos haciendo las cosas como hemos aprendido. Debemos decir, Señor, yo me arrepiento, yo quiero seguir para adelante. Yo quiero hacer la actividad que tengo que hacer. He aquí, dice el 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, si alguno está oyendo la voz del Señor y abre la puerta, Él entrará en nosotros, estando tibios, hermano, Él entrará. Entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Y acaba este párrafo sobre la iglesia en el 21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, 22, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hermanos, es una llamada de atención. El Señor hoy nos reclama que estemos alerta. Ese cambio nos necesita para hacer el trabajo. No basta con decir yo ya creo, yo ya vengo al culto. Necesitamos hacer la labor. Necesitamos ser hijos. Repito, el soldado no es soldado cuando le dan la ropa. Es soldado cuando empieza a hacer la actividad que se le pide. No es para estar haciendo otras cosas. El Señor nos pide, más que nunca, que hagamos lo que Él quiere. Amén.